Parashat Yitro. Baruch Hashem, hemos llegado a una parte del Sefer Torah, del libro de Shemot, tal vez una de las más importantes desde el punto de vista del acontecimiento. En esta parashá, la Parashat Yitro, está relatado Matan Torah, o sea, la entrega de la Torah. Que Am Israel recibe la Torah, es la única teofanía que el mundo ha tenido de una manera total y global frente a un pueblo. Akadosh Baruj Hu, el creador del mundo, se presenta a él, entrega su Torah y además designa a la persona que la va a enseñar, de la cual nosotros seguimos aprendiendo hasta nuestros días, que es Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, esta parashá es bastante importante, fuerte, es bastante profunda en los contenidos que tiene, en las Aseret Dibrot, obviamente los 10 mandamientos, y en todo lo que esto trae consigo también en el resto de la Torah más adelante, y es obviamente el eje central sobre el que gira mucho de lo que está escrito en la tradición de Israel. Sin embargo, si es así, tenemos una gran pregunta. ¿Por qué esta Torah y la Parashá Yitro dentro de esta Torah se llama precisamente así, Yitro? Con el nombre del suegro de Moshe, una persona que no pertenecía a Israel y que de pronto aparece en la escena de la historia, no, aquí ya apareció antes, de una manera bastante, por decirlo así, como bastante de como una entrada brillante de alguien también brillante, como una aparición así extremadamente fuerte de una persona que representa tal vez uno de los puntos más altos de la historia de la humanidad, que no es de Am Israel, o sea, la historia de la otra humanidad, la historia de los pueblos del mundo. Dentro de ellos aparece justamente la imagen de este personaje de Yitro. Y nos dice esta parashá al principio, que se llama así Yitro, lo siguiente: Vaishma Yitro Joen Midian. Y escuchó Yitro, el sacerdote de Midian, Joten Moshe, el suegro de Moshe, Et kol asher asa Elokim le Moshe, todo lo que había hecho Hashem, Dios, con Moshe, Ule Israel, y con Israel amó, su pueblo. Ki otzi Hashem et Israel mi Mitzrayim, porque había sacado Hashem a Israel de Egipto. Esto es simplemente lo que él escuchó. Está escrito en la parashá de una manera muy simple, que Yitro escuchó. Explica la Torah quién es Yitro. Dos cosas dice sobre él, muy importantes ambas. Una, que es el sacerdote de Midian, un sacerdote que no es un sacerdote monoteísta, sino politeísta, o sea, del paganismo. Y después dice que es Joten Moshe, o sea que es el suegro de Moshe. Y nos dice, después de la identificación del personaje de Yitro, nos dice qué fue lo que escuchó. ¿Qué fue lo que escuchó? Todo lo que había hecho Hashem con Moshe, o sea, con su yerno, con Israel, el pueblo al que pertenecía su yerno, que los había sacado a este pueblo de Egipto, cosa que al parecer era en ese momento un acontecimiento histórico de primer nivel. Si es así, entonces nos parece un poco extraño, o por lo menos tenemos que preguntar, ¿por qué Rashi explica lo siguiente? Rashi, el gran comentarista, dice sobre el primer pasuk de esta parashá: Vaishma Yitro, escuchó Yitro, Mashmua Shamau Ba. ¿Qué fue lo que escuchó y vino? Primero, ¿qué fue lo que escuchó? Ya está escrito en la Torá. Rashi no tiene que preguntarse a él de una manera retórica para contestar qué fue lo que escuchó. Si la Torá ya está escrito qué fue lo que escuchó. Tal vez el tema que Rashi trae, que agrega Ubá, eso quiere decir que muchas personas escuchan, pero no todos vienen.
Ok, esa es la explicación simple de Rashi. Sin embargo, aquello que él escuchó está claro dentro del Pasuk. Una cosa aparte es decir que además de que escuchó lo que había hecho Hashem con Moshe, con Israel, que los había sacado de Egipto, que eso le causó a Yitro venir. Eso ya es otro punto. Sin embargo, Rashi acota qué fue lo que escuchó. Kriyat Yamsuf, un Milhemet Amalek. Que escuchó Kriyat Yamsuf, o sea que el mar de las cañas se abrió y Am Israel pasó por lo seco, de un lado a otro del río, o las diferentes explicaciones que hay del tema, y la guerra en contra de Amalek que hizo Am Israel, que vinieron los amalequitas a atacarlo. Yoshua combatió, Moshe hizo tefilá levantando las manos al cielo, una historia ya conocida. Estas dos cosas las escuchó y eso fue lo que le causó a él venir. Primero, como ya dijimos, en la Torá está escrito otra cosa. Está escrito que escuchó lo que Hashem hizo con Israel y su pueblo y que lo sacó de Egipto. ¿Qué fue lo que escuchó? Que lo sacó de Egipto. Entonces, ¿por qué Rashi trae dos pratim, dos detalles de todo este tema de la salida de Egipto? Entonces, al parecer, tenemos que entender que lo que ocurrió en Egipto, que Am Israel sale de allí, se separan las dos historias, como ya hemos hablado en otras entregas. Esto es simplemente como un tema general. Sobre eso hay detalles. Y Rashi nos quiere enseñar dos de los detalles que fueron especialmente relevantes e importantes para Yitro: Kriyat Yansuf y la guerra en contra de Amalek. Y esto es lo que es necesario entender. Porque de todo aquello que Hashem hizo con Israel, con Moshe, con Israel, que es el pueblo de su yerno, haberlo sacado de Egipto, dos de estos puntos son los que fueron para Yitro aquello que lo impulsó justamente a venir, que son el cruce por el mar y la guerra en contra de Amalek. Entonces esto tenemos que entenderlo para comprender además muchas otras cosas dentro de esta parashá y del contexto en el cual Yitro se va a mover. Primero, ¿quién es Yitro? Nos enseña la Torá ya antes, ya sea la Torá escrita y los Midrashim, que Abraham se casó por segunda vez con Keturah, que era Agar, según el Midrash, y de ella tuvo varios hijos. Y uno de esos hijos se llamó Midian, y Yitro es descendiente de Midian. O sea, él era midianita, del pueblo que se origina con Midian, uno de los hijos de Abraham. O sea, pertenecía a la gran familia de los semitas. Sin embargo, no era parte de la descendencia de Jacob. Y este es un personaje al que los sabios han ubicado en Egipto, lo han ubicado en Midian, lo han ubicado en muchos lugares principales, especialmente en lugares donde estaban los centros de poder político, que son como un resultado del poder espiritual, como consejero, como una persona que se dedicó, y el título de él lo dice, Cohen, o sea, que era un sacerdote, o sea, las personas que sabían del culto, de los rituales, etc. O sea, es alguien importante. Y dicen Hazal, dicen los sabios, que Yitro había hecho todas las abodot zarot que existen en el mundo antes, o sea que había practicado todas las idolatrías que existen en el mundo antes de haber llegado a la verdad de la Torah. Y aquí un punto que hay que tener presente, y el siguiente. ¿Qué significa hacer todas las idolatrías, todo el paganismo que existe en el mundo? Podemos entenderlo de una manera muy simple, decir que hizo una idolatría, no le gustó, hizo otra, después buscó otra y otra y otra y otra, mientras iba dejando una iba haciendo la otra, etc. Podemos entenderlo así, de una manera simple. Sin embargo, no es esa, al parecer, la cabana de Hazal, sino que hizo todas las idolatrías al mismo tiempo. O sea que de una u otra manera, también en Yitro, a nivel profundo, tenía una cierta tjushá, una cierta sensibilidad, algo que lo llamaba a la unidad. O sea, algo que lo llamaba a que Behemet, lo espiritual en el mundo, se reduce, se nuclea en una sola fuerza y no en muchas. Pero al juntar todas lo que él suponía que eran las fuerzas espirituales del mundo en una sola forma de idolatría que él quería o que él estaba haciendo, está revelando obviamente que tiene un corazón abierto y una mente muy dispuesta a absorber aquello que nuclea lo espiritual.
que desde su perspectiva en ese momento puede haber sido el paganismo. Esto justamente, esta sensación de buscar la unidad de lo espiritual, es lo que finalmente lo va a llevar a acercarse a Israel. Yitro llega a Israel y en la Torá está escrito que la llegada de Yitro ocurrió antes de Matan Torah. Como estamos viendo acá, en el Pasuk Bet, inmediatamente en la parashá esta de Yitro, en el Perek Yudhet 18, en el versículo 2, dice: Vaikach Yitro Jotel Moshe, et Zipora eshet Moshe, Ahar Shilujea, que Yitro tomó a Zipora, la mujer de Moshe, después de que él la había dejado, Bet Shnei Banea, los dos hijos de ellas, Asher Shema Echad Gershom, que el nombre de uno era Gershom, etc. Y finalmente dice: Veyavoy Yitro Jotel Moshe ubanav veishto el Moshe el Hamidbar. Y vino Yitro, el suegro de Moshe, con sus hijos, su mujer, a donde Moshe, que estaba en el Midbar, Asher Guhone Shamhar Elohim, que Moshe estaba ya acampando frente al monte de Dios. O sea, se acerca Yitro con la familia de Moshe al lugar donde está Moshe, frente al Har Sinai. Esto quiere decir que la llegada de Yitro al campamento se produce, por lo menos está escrito antes de Matan Torah. Hay una discusión en Hazal si Yitro llegó al campamento antes de la entrega de la Torá o después de la entrega de la Torá. Sea como fuese, o antes o después, de todas formas, para la forma en que la Torá está escrito, es importante que esté escrito antes. Incluso que haya llegado después, la Torá lo escribe antes, y esto es por un tema importante. Y el tema gira en torno justamente a la importancia de Yitro en Kabbalat Torah, a la importancia que tiene Yitro justamente en la entrega de la Torah. Cuando vemos que Yitro llega, una de las cosas que ocurren es que ve Yitro, después de que Moshe le cuenta todo lo que había pasado en Egipto con detalles, Yitro dice esa famosa frase de Ata, ahora Yadati, yo sé que Gadol Hashem Mikol HaElokim, ki badabar asher zadu alehem, porque que yo sé que Hashem, o sea, Yod Kei Vav Kei, es el más grande que todas las fuerzas espirituales que yo pensé que existían, ki badabar asher zadu alehem, por todo esto que quisieron hacerles a ustedes. ¿Qué es lo que Yitro está diciendo acá? Él dice: ahora yo sé que es grande Hashem más que todos los Elohim, todos los dioses. ¿A qué se refiere? Si vamos a entender el Pasuk de una manera simple, llegó a la convicción de que todo lo que él había conocido, incluso que había buscado esa unidad en lo espiritual que puede haber en el paganismo, es nada frente a Hashem. Pero acá vamos a irnos a una forma de estudio un poco más profunda. Si yo digo que algo es más grande que otra cosa, por ejemplo, si yo digo que tengo algo que mide 10 centímetros, si yo digo que hay algo más grande, puede ser que mida 20 centímetros. 20 centímetros es más grande con respecto a lo que mide 10 centímetros. Y si digo un metro, ese un metro es más grande a los 20 centímetros. Y así. Entonces, decir que Dios es más grande que el resto de los dioses, si vamos a tomarlo en forma simple, es simplemente algo, valga la redundancia, limitante. ¿Por qué? Porque siempre puede haber algo que sea más grande que aquello que está medido. Excepto que no esté hablando de lo inmanente, o sea, de aquello que tiene medida, sino que esté refiriéndome al Ein Sof, aquello que es infinito. Y lo infinito es lo único que es más grande que cualquier cosa finita. ¿Por qué? Porque cualquier cosa finita, por muy grande que sea, puedo imaginarme o encontrar hoy, mañana, en algún momento, algo más grande que lo finito. Sin embargo, lo infinito es lo único más grande que lo finito. Por lo tanto, lo que nos quiere enseñar aquí Yitro es que él encontró el Ein Sof, o sea, aquella fuerza que está más allá del mundo material.
¿Y por qué le era importante a Yitro decir esto? Porque, como habíamos enunciado en un momento, Yitro había hecho todas las Abodot Zarot, o sea, se había dedicado al paganismo, con la intuición de que había algo que unía todas esas fuerzas. Sin embargo, ese pensamiento de buscar el núcleo de lo espiritual es un pensamiento que, aún siendo correcto, se queda en el nivel de lo material. ¿A qué nos referimos? Nuestros sabios dicen que el ser humano cualquiera, ya sea yudí o no, puede recibir en su corazón la sensación de lo espiritual. O sea, lo que el Kuzari, uno de nuestros libros, dice, el Inyan Eloquí, puede recaer en cualquier persona. ¿Eso qué significa? Que esta persona está buscando alguna respuesta espiritual dentro del mundo donde él está, dentro de su forma de vida, y está buscando también respuestas históricas a él y a lo que le acontece, y también las busca a nivel espiritual, un nivel bastante elevado entre las personas. Pero esto lo lleva justamente a algo que se llama la inmanencia, o sea, quedarse dentro de ese mundo donde él está, donde las cosas más grandes son relativas a aquellas cosas que son más pequeñas. Como dijimos, 1 metro es más grande que medio metro, 10 metros es más grande que 1 metro. O sea, esa forma de pensamiento es una forma de pensamiento que se conecta justamente a la vida del ser humano, en tanto el ser humano es un ser pensante. Por lo tanto, y esto es una característica muy propia de las naciones del mundo, incluso a niveles elevados, que sus sensaciones espirituales son sensaciones espirituales que nacen de ellos mismos. O sea, que la necesidad justamente de encontrar aquello que dé respuesta no material a su vida es algo que nace de ellos, que está presente, porque el espíritu humano puede plantearse lo espiritual, puede plantearse lo abstracto desde sí mismo. Y eso es algo que Yitro tenía. Por eso todas las idolatrías son simplemente creaciones humanas para responder a las necesidades del absoluto. Sin embargo, cuando llega Yitro al campamento de Israel, él percibe que hay otra cosa, que no estamos frente a una creación humana que tiende o quiere dar respuesta a las necesidades de los seres humanos. Estamos frente a la trascendencia, o sea, a una fuerza que proviene de más allá de lo humano, de más allá del pensamiento, de más allá de la conciencia del humano. Que esto no es una sed de absoluto que llevó a una cultura a crearse un Dios único, como suelen explicar los académicos, sino estamos frente a una revelación, o sea, estamos frente a la nebuá. Y esto es justamente el tema que centra el estudio y la llegada de Yitro.